Ruedan cámaras, Rodando. Rodando. rueda sonido, Rodando. Rodando. claqueta. Crisis de Derecho Internacional, escena 3, toma 2. Perfecto. 3, 2, 1. Cuando quieras. Muy bien, ahora empezaremos con la ronda de preguntas. Queremos conocer las diferentes opiniones de aquí los profesores presentes. Entonces, ante el panorama actual en el mundo, ¿estima que hay una crisis del derecho internacional? Y si es así, ¿en qué consiste? Bueno, yo considero que lo primero que hay que empezar a definir es qué es lo que entendemos por crisis, porque creo que ese es un concepto amplio utilizado para diferentes categorías, incluso categorías políticas. Si hablo también un poco desde el derecho internacional también es un concepto bastante amplio, ¿no? O sea, es decir, recoge no solamente lo que, si se quiere, es la discusión que estamos desarrollando en este momento, que tiene que ver un poco con el derecho internacional penal. Podríamos decir que no hay una crisis en otros aspectos del derecho internacional, o sea, funciona el comercio, funciona, digamos, unas reglas de arbitraje internacional, incluso podríamos decir que hasta el derecho laboral, pero sí me parece importante sí cuestionar el papel del derecho penal internacional. En tanto considero que muchos de los referentes que han construido este lineamiento, esta perspectiva internacional del derecho penal, en este momento están en caída, digámoslo así, ¿no? Si nos basamos estrictamente, por ejemplo, en la posesión de el derecho como un límite al poder del soberano, por decirlo de alguna manera, en este momento no lo estamos viendo. O sea, no estamos viendo la capacidad del derecho para limitar el ejercicio del poder. Y un segundo aspecto también, y más crudo todavía, es qué capacidad tiene para defender lo que nos trajo pues, la segunda mitad del siglo XX, que son los derechos humanos. Más aún todavía tenemos una incapacidad para representar ese límite contra la arbitrariedad que se está ejerciendo en este momento contra población vulnerable en el mundo. Entonces creo que si lo vemos desde esta perspectiva podemos encontrar una crisis relativa para esta rama del derecho, a mi parecer. ¿Qué opina usted, profesor Dávila? Bueno, muchas gracias. Yo sí pienso que la crisis es total y se está viendo en estos momentos en el caso de Trump, en el caso de Gaza, en el caso de Israel. Vemos como la Corte Penal Internacional dio unas medidas, por ejemplo, de aseguramiento contra Benjamin Netanyahu y no se han cumplido. Es decir, el derecho ya no está funcionando, el derecho internacional. También se dieron unas medidas cautelares por parte de la CIJ en contra de Israel, tres decisiones que salieron en tres diferentes etapas en 2024 y vimos como finalmente pues la situación en Gaza es deplorable y prácticamente pues no se pudo hacer nada. Las decisiones vinieron mucho antes del exterminio total quizás. Entonces el derecho internacional no está funcionando, pero no es el primer momento, siempre ha estado en crisis desde su nacimiento en el siglo XVI, XVII, es un derecho en crisis, pero quizás ese derecho en el que confiamos un poquito, pues ya no funciona y va a venir un nuevo orden mundial después de que, no sé si vaya a terminar lo de Irán y también ahorita después del tema de Palestina, pero ya estamos en un nuevo orden mundial que nos llevará a replantear el derecho internacional. Muchas gracias. ¿Y usted, doctor Islen? Bueno, muchísimas gracias, muy buenos días. Como docente de la casa, quiero expresar en primer término mi cordial y más afectuoso saludo de bienvenida y de agradecimiento a los profesores Oscar y el profesor Dávila, quien se une este semestre también a esta casa de estudios, y por supuesto al consultorio jurídico de la Universidad del Bosque, al equipo de comunicaciones que detrás de cámaras están haciendo todo este esfuerzo. Nos esperaron un poco, esto está muy bien, les agradecemos. Y por supuesto entrar de lleno con la respuesta que fundamentalmente tiene que ver con una postura un poco más radical, y es que en efecto acompaño lo que el profe Dávila manifiesta, y es que hay una crisis total del derecho internacional, por lo menos en materia de derechos humanos y en materia de derecho penal, como bien lo dice el profe Oscar. Y advierto esta crisis en términos puntuales. Uno, en el sentido en que las instituciones y los organismos internacionales que estaban en principio
programados, ideados y de hecho instrumentalizados en diferentes normas internacionales, hoy no están cumpliendo su labor. Hoy vemos cómo presencia el mundo entero un genocidio en Gaza y no somos capaces de nadie a nivel jurídico internacional alzar la voz y decir Netanyahu no puede hacer esto o Donald Trump no puede hacer tal cosa. Es absurdo. Eso implica que si las normas no están funcionando, el conjunto de las normas no está funcionando. Hay una crisis absoluta, total, radical del derecho. En segundo término, porque los estados que hemos tenido la decencia, digámoslo así de manera muy coloquial, de poder suscribir y de recibir los tratados, de aceptar los tratados y hacernos parte de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, relativamente los cumplimos, pero hay unos estados y superpotencias que no. El régimen de Donald Trump no lo hace. Y digo el régimen porque también hay que llamar la atención sobre el lenguaje. Los canales tradicionales normalmente hablan del régimen de Maduro y el gobierno de Donald Trump. Yo creo que estamos ante un régimen genocida absolutamente como es el de Donald Trump y hay que llamarlo por su nombre. El régimen dictatorial de Donald Trump es realmente en este momento un problema para el orden mundial, que bien lo dice el doctor Dávila. Hago un paréntesis y señalar que las posturas de los profesores que aquí intervenimos no comprometen a ninguna casa de estudios, ni a la Universidad Nacional, a la Universidad Manuela Beltrán, a la Universidad Libre, a la Universidad del Bosque, a ninguna de las universidades donde trabajamos, sino que expresamos nuestro sentir y nuestro discernir a partir de nuestras posturas. Cierro paréntesis y tercer punto para finalizar la respuesta. Creo que el escenario ideal hoy es la reconfiguración de ese orden mundial, pero por supuesto basados en organismos que tengan por lo menos un instrumento que haga coactiva su decisión. En la ONU básicamente y en el Consejo de Seguridad, si seguimos con el veto que tiene Estados Unidos, tendremos la misma crisis, matar niños con el aval o básicamente con la fundamental mirada atónita de todos quienes participamos, porque si nos participamos todos somos ciudadanos y participamos de ese orden, pero quienes toman las decisiones lo hacen y no hay ningún freno para ellos. Eso es importante y eso es de destacar. Creo que hay una crisis profunda en el derecho internacional. Muchas gracias. Bueno, ¡Corta! ¿Cómo está ahí?